Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Historia de amor ficción en español. En los pasillos del set de Emanet, donde las cámaras capturaban emociones intensas cada día, nació una conexión especial. Jim Ceyhan y Sila Turkoglu. Ambos compartían largas jornadas de trabajo interpretando a personajes que vivían una historia llena de amor, sacrificio y esperanza. Al principio, solo eran compañeros de trabajo. Entre escenas y ensayos, intercambiaban sonrisas tímidas y conversaciones sobre sus sueños, sus carreras y la vida. Poco a poco, la amistad se transformó en algo más profundo. Cada mirada parecía guardar un secreto, y cada momento juntos se volvía inolvidable. Una tarde, después de terminar una grabación especialmente emotiva, decidieron caminar por la orilla del Bósforo. Las luces de Estambul brillaban sobre el agua mientras compartían sus miedos y esperanzas. Fue entonces cuando comprendieron que sus corazones latían al mismo ritmo. Con el paso del tiempo, su relación se fortaleció. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos cada éxito. Aunque la fama y las responsabilidades intentaban separarlos, siempre encontraban la manera de reencontrarse. Bajo el cielo estrellado de Estambul, Halil tomó la mano de Sila y le dijo: «No importa dónde nos lleve la vida, siempre encontraré el camino de regreso a ti». Sila sonrió emocionada y respondió: «Porque algunas historias de amor están escritas por el destino». Y así, entre sueños, esperanza y amor, comenzó una historia que parecía sacada de un cuento romántico, donde dos corazones descubrieron que el verdadero hogar está en la persona que amas. Nota: esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas y no describe hechos reales. Corazón rojo. Un amor escrito por el destino. Corazón rojo. Historia de ficción inspirada en figuras públicas. Una suave brisa recorría las calles de Estambul cuando Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu se encontraron después de mucho tiempo. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche, como si quisiera ser testigo de un momento especial. Durante años habían compartido recuerdos, risas y sueños. Sin embargo, el destino siempre parecía llevarlos por caminos diferentes. Pero aquella noche fue distinta. Mientras caminaban junto al Bósforo, hablaron de todo lo que habían vivido y de todo lo que aún deseaban alcanzar. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Cada palabra acercaba más sus corazones. Halil admiraba la fuerza y la dulzura de Sila, mientras ella encontraba en él una calma que pocas personas podían ofrecer. Cuando el reloj marcó la medianoche, comenzaron a caer pequeñas gotas de lluvia. En lugar de buscar refugio, siguieron caminando. Entre risas y miradas cómplices comprendieron que algunos sentimientos nunca desaparecen. A veces, dijo Halil, la vida nos separa para enseñarnos cuánto significa alguien para nosotros. Sila sonrió y respondió: y a veces el destino nos vuelve a reunir cuando llega el momento correcto.
Bajo la lluvia de Estambul compartieron un instante mágico que quedó grabado para siempre en sus recuerdos. No sabían qué les depararía el futuro, pero entendieron que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Y así, entre las luces de la ciudad y el murmullo del mar, comenzó una nueva página de una historia que parecía escrita por el destino. Chispas. Esta historia es completamente ficticia y no describe hechos reales. Bajo las estrellas de Estambul, Chispas, Corazón Rojo. Historia de ficción inspirada en figuras públicas. Una noche tranquila de verano, Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu coincidieron en una elegante terraza con vista al Bósforo. La ciudad de Estambul brillaba como un mar de luces, creando una atmósfera mágica. Aunque hacía tiempo que no se veían, la conversación fluyó con naturalidad. Recordaron viejos momentos, compartieron anécdotas y rieron como si el tiempo nunca hubiera pasado. Con cada palabra, una conexión especial volvía a despertar entre ellos. Los días siguientes comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Paseaban por las calles históricas de la ciudad, disfrutaban de cafés junto al mar y hablaban durante horas sobre sus sueños y proyectos. Poco a poco, descubrieron que seguían teniendo una profunda admiración el uno por el otro. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol desde una colina, el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados. Halil observó a Sila y sintió que aquel momento era perfecto. Hay personas que llegan a tu vida y dejan una huella imposible de borrar, dijo con sinceridad. Sila sonrió emocionada. Y hay personas que siempre encuentran el camino de regreso a tu corazón. El silencio que siguió estuvo lleno de sentimientos que no necesitaban palabras. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, comprendieron que algunas historias no terminan, simplemente esperan el momento adecuado para continuar. Desde aquella noche, cada amanecer parecía más brillante y cada sueño más cercano. Juntos aprendieron que el amor verdadero no se mide por el tiempo, sino por la intensidad con la que dos corazones se reconocen. Y bajo las estrellas de Estambul comenzó una nueva historia llena de esperanza, cariño y momentos inolvidables. Corazón Rojo Luna. El secreto del Bósforo. Corazón Rojo Rosa. Historia de ficción inspirada en figuras públicas. En una fresca tarde de primavera, Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu se encontraron por casualidad en un pequeño café con vista al Bósforo. El sonido de las olas y la suave brisa creaban un ambiente perfecto para una conversación que ninguno de los dos esperaba. Lo que comenzó como un simple saludo se convirtió en horas de charla. Hablaron de sus sueños, de los desafíos que habían enfrentado y de los lugares que aún deseaban conocer. Entre risas y miradas sinceras descubrieron que seguían compartiendo una conexión especial. Con el paso de las semanas, aquellos encuentros se volvieron más frecuentes. Caminaban por las calles antiguas de Estambul, admiraban los atardeceres sobre el mar y encontraban felicidad en los momentos más simples. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas en el agua, Halil tomó una pequeña flor blanca que había comprado en un puesto cercano y se la entregó a Sila.
Algunas personas iluminan la vida de los demás sin siquiera darse cuenta, dijo con una sonrisa. Sila, emocionada, sostuvo la flor entre sus manos. Y algunas personas llegan para cambiar una historia para siempre. En aquel instante, el mundo pareció detenerse. No existían las preocupaciones ni el ruido de la ciudad, solo dos corazones compartiendo un momento inolvidable. Desde entonces, cada rincón de Estambul guardó un recuerdo de ellos, una calle, una cafetería, una puesta de sol. Y aunque el futuro era un misterio, ambos sabían que habían encontrado algo valioso, una conexión nacida de la confianza, la admiración y el cariño. Porque algunas historias de amor no necesitan grandes promesas, basta con dos personas dispuestas a caminar juntas hacia el horizonte. Chispas corazón rojo. Esta historia es completamente ficticia y no describe hechos reales. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.